empezar con esto. Usted puede decirle al que está a su lado, suba la ventana. Suba la ventana. Suba la ventana, Ricardo. Suba la ventana, Sandrita. ¿Sabe? Es mejor la verdad. Hay que subir la ventana. Y yo le voy a decir por qué. No sé si a usted le ha pasado. A mí me pasaba, ya no. Uno escuchaba por ahí una pelea. Me acuerdo de una discusión de una pareja. Yo estaba parqueado, ¿verdad? En el carro. Y yo bajé la ventana para escuchar lo que estaban peleando, ¿verdad? Pero cuando usted escucha, usted se dispone a escuchar, como que usted solamente desarrolla el oído en ese momento, porque usted dice, usted está mirando para otro lado, pero su oído está desarrollado, porque usted dispuso su oído para escuchar eso. Por eso puede estar hablando y decir, ¿me está hablando qué? ¿Usted dónde está? Pensando en otra cosa. Entonces, pensando en la palabra de hoy, el Señor trae a mi mente eso. Cuando uno dispone, en ese caso del oído, escuchaba todo. Así es en el corazón. Cuando usted dispone el corazón para escuchar la palabra, tenga por seguro que la palabra va a entrar en su corazón. Tenga por seguro que la palabra va a tocar su corazón y le va a cambiar su manera de vivir. Por eso esta mañana le quiero enseñar, es mejor la verdad. Diga conmigo, es mejor la verdad. Amén. Y vamos al libro de Juan, capítulo 18, versículo 37, por favor. Es mejor la verdad. ¿Es mejor la verdad? Libro de Juan, capítulo 18, versículo 37. Jesús está delante de Pilato. Jesús está delante de Pilato allí. Lo tiene Jesús. Lo tiene Pilato porque los judíos están diciendo crucifíquenlo, 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 ¿verdad? Porque los judíos no aceptan que Jesús sea proclamado el rey de los judíos ni el hijo de Dios. Amén. Entonces dice en el versículo 37, cuando Pilato tiene a Jesús, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, diga conmigo, a la verdad. Ahora repita la otra frase conmigo. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Yo pongo en tus manos la iglesia, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, Espíritu Santo. Gracias por la unción, gracias por la palabra. Hoy te pido que mientras se predique tu evangelio, venga liberación a las vidas, venga sanidad y venga restauración, Padre. Yo te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que Jesús está haciendo allí. Bájale un poquito aquí por favor, es que tiene un retorno. Sí. Entonces, dice que Jesús está allí con Pilato, y como está con Pilato, después sacan a Barrabás, porque tenían por costumbre cada año hacer eso. Cambiaban a un judío o cambiaban a un preso por otro preso, y Pilato le dice a Jesús, ¿usted es un rey? ¿Usted en realidad es un rey? ¿Ya se miró? ¿Ya se vio sus vestidos? ¿Ya se vio que la gente no le cree? Usted es un rey. Hay personas aquí en la iglesia hoy que se les dice, ustedes son una bendición y Dios los va a levantar. Sí, pero con estas vestiduras, yo no creo. Con tantos problemas, yo no creo. Pero Jesús respondió, tú dices que yo soy rey y yo para eso he nacido. No dice para eso he venido, sino para eso he nacido. Nosotros nacemos con un propósito. Venimos a este mundo con un propósito claro. Si Jesús no tuviera claro el propósito al que vino, Jesús no había entendido muchas cosas. Jesús no había ido a la cruz. Yo quiero que usted entienda esta mañana que usted y yo nacimos para algo. Nacimos para algo diferente, a ser profesionales, a tener hijos, a comer, a dormir, a tener plata. Nacimos para algo diferente, porque le dice, para eso he nacido y para esto he venido. Nació para algo, dice, y vine al mundo para mostrarles, o sea, para dar testimonio de la verdad. El mundo está equivocado, el mundo está errado.
¿Se acuerdan que yo les dije que el problema global que viene pasando con las telecomunicaciones ya se siente, por ejemplo, en claro, en la mayoría de celulares a nivel mundial, ya las señales no son las mismas? Hagan un estudio y va a llegar el día en que va a colapsar. Está escrito en la Biblia. Va a haber un colapso satelital. Está escrito y usted ya lo ve. Las señales de los celulares ya no son las mismas. Eso es solo un chiquitico para que sepan que la palabra es verdad. Y dice, para dar testimonio de la verdad, y lo que le voy a predicar esta mañana es: aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. ¿Usted tiene Biblia? Por favor, si tiene Biblia, saque su Biblia, esté pendiente de lo que le voy a enseñar. Dice que el que es de la verdad oye su voz. Hay tres voces que nosotros podemos escuchar. La voz que sale de nosotros, nuestros deseos, ¿verdad? La voz que sale de lo que nosotros queremos. Les he explicado aquí en estos días. Está la voz de Satanás y está la voz de Dios. Son tres voces. Hay sueños de Dios y hay sueños de frijoles. Hay pesadillas también. Dios habla de muchas maneras, pero a veces no sabemos escuchar la voz de Dios. Pero hoy le voy a decir cuál es en realidad la voz de Dios. Hechos capítulo 5 versículo 1. Y me voy a centrar en Ananías y Zafira. Me voy a centrar ahí. Si usted tiene Biblia, por favor, sáquela, porque pues es bueno colocar los versículos, pero es muy bueno que usted maneje su Biblia también, por favor, que traiga su Biblia. Entonces le voy a enseñar esta mañana en el libro de Hechos, capítulo 5. No se le olvide la frase, no se le olvide la frase, el versículo que le acabo de decir: el que es de Dios oye su voz. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice Hechos capítulo 5 versículo 1. Antes de leer, le voy a contar la historia. Resulta que por allá en Hechos 3, más adelante, 2 capítulos, oran por un cojo y el cojo se sana. Y entonces cuando el cojo se sana, la multitud empieza a perseguir a los apóstoles. Se forma una multitud, se convierte en 5,000, se convierte en 3,000, y hay una multitud que sigue a los discípulos, a los apóstoles. Y en medio de esa multitud, el Espíritu Santo los toca, y hay un hombre que se entrega a Dios por completo, que conoce de Dios por completo. En el versículo 4:36, Hechos 4:36. Vaya a Hechos, ahí arribita, Hechos 4:36. Y dice: entonces José, lea conmigo, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este Bernabé era un levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y la trajo. ¿Y trajo qué? El precio, y la puso a los pies de los apóstoles. Resulta que era tanto el toque del Espíritu en ellos, la llenura, que empezaron a ver necesidad, y ellos dijeron, muchos dijeron: voy a vender mi heredad y la voy a traer a los apóstoles, para que los apóstoles distribuyan el dinero en las personas necesitadas. Eso es tener confianza, eso es confiar. Entonces este hombre Bernabé, conocedor del Evangelio, un hombre en realidad que amaba al Señor, vendió y lo puso a los pies de los apóstoles, vendió su heredad. Pero dentro de esa multitud habían dos personas, Ananías el hombre y Zafira la esposa, que caminaban con ellos dentro de la multitud. Versículo 1 de Hechos 5. Y dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Dice aquí, murió. Y vino un gran, ¿qué? Temor sobre todos los que le oyeron, o sea, sobre la multitud. Y levantándose los jóvenes, lo volvieron y sacándolo, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar, diga conmigo, tentar al Espíritu del Señor? Y he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, ¿y qué? Murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido el mismo día. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. ¿Qué les voy a ubicar? Hay una multitud que sigue a los apóstoles porque ellos predican a Jesús. Pero dentro de la multitud hay 2 personajes, una pareja, Ananías y Zafira. Esa pareja se une. Ellos conocían al Espíritu Santo, pero como habían escuchado que Bernabé había ofrendado su casa, ellos se llenaron de emoción y dijeron: nosotros también. Habían escuchado que Bernabé había traído la plata, el dinero a los apóstoles, y ellos dijeron: pues nosotros lo vamos a traer también. Con una gran diferencia: Bernabé lo hizo de corazón, ellos lo estaban haciendo por imitar a otros. Ellos lo estaban haciendo por mostrarse que ellos también podían hacer las cosas. Ellos estaban diciendo: si Bernabé lo hizo, nosotros también lo hacemos. Así hay personas en las iglesias que imitan a otros y no ven respuestas. Usted no debe imitar a ningún hombre dentro de la iglesia. Su imitación debe ser a Cristo. Porque hay cristianos que no dan testimonio y muchos los imitan. Porque hay pastores que no dan testimonio y muchos los imitan. Su ejemplo a seguir tiene que ser Jesucristo. No puede ser ningún hombre terrenal, tiene que ser el Señor. ¿Y qué pasó? Y dice Ananías y Zafira, voy a leer por favor porque la idea es enseñarles. Pero no conocían al Espíritu Santo. Estos son casos clásicos de hipocresía entre los cristianos que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Ananías y Zafira se dejaron influenciar por algún tipo de inspiración satánica. ¿Qué significa? Que Ananías y Zafira es tipo de cristianos hipócritas en las multitudes. Es típico de cristianos que pretenden mostrar santidad, pero que en realidad son personas que no tienen el Espíritu Santo y que no dan testimonio. Entonces ellos querían mostrarse. ¿Ellos por qué se mostraron? Inspirados por una voz satánica. La palabra inspirados es mirando a alguien. Entonces una voz vino a ellos y les dijo: ¿ustedes van a vender la heredad? No lo den todo. ¿Y a quién escucharon? A la voz del enemigo. Entonces la palabra de hoy va inspirada para que usted sea libre en el nombre de Jesús. La palabra de hoy va a la iglesia como tal. La palabra de hoy va para traer libertad a la iglesia. Porque como Ananías y Zafira hay muchos en las iglesias. Y dice aquí, se llenaron de emociones. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Cuáles palabras? Ananías le dijo a Pedro, ahí Pedro usó
prometido cosas a Dios económicas y no las ha prometido, pídale perdón a Dios y póngase a cuentas porque está en problemas. Pero hoy el centro de esto es que ellos ignoraron al Espíritu de Dios, ignoraron la presencia de Dios, jugaron con Dios. Eso es esta mañana. Dice, se dieron cuenta en la iglesia la gravedad de la hipocresía con Dios. Claro, cayó muerto y la iglesia dijo, wow, ¿qué pasó? ¿Esto es en serio? Claro que es en serio. Claro que es en serio. El que juegue con Dios está en problemas. Y dice aquí, se llenaron de emociones y lo hicieron para agradar a los hombres. Vamos a traer la ofrenda o el diezmo, o le vamos a dar tal platica o aquí platica para mostrar mi santidad. Y su corazón enfermo. Eso es lo que quiere decir. Ellos estaban pretendiendo descrestar a los demás. Hay personas en la iglesia que quieren descrestar con actitudes hipócritas, pero están metidos en problemas con Dios. Y esas personas un día espiritualmente o físicamente pueden morir. Físicamente es que morir a la tumba, como un velorio normal. Y espiritualmente, ¿cómo? Se secan, no quieren saber nada de Dios, no entienden la palabra ya. Un día conocieron y ya no saben nada. Me decía un hombre, se me olvidó la palabra y yo estudié seminario. Estudió seminario y dijo, se me olvidó la palabra. Esos están muertos. ¿Por qué? Porque pensaron en jugar con Dios. Y dice aquí, y lo hicieron para agradar a los hombres. Así vemos como la iglesia es atacada por enemigos desde adentro. O sea que la iglesia adentro tiene enemigos que son personas con hipocresía para descrestar a otros y engañar a otros con sus palabrerías, con sus emociones, con sus cánticos y con sus meloserías, haciendo creer que no había ley que los obligara a todo. ¿Saben? Hay personas en la iglesia con esas actitudes, pero son actitudes hipócritas. Pero esas personas van a tener problemas un día con Dios. ¿Y saben una cosa? Ellos lo hicieron por presumidos. Ellos lo hicieron para mostrarse. ¿Y saben? La pregunta es, ¿no había ninguna ley que los estaba obligando a ellos a traer la plata de la casa que vendieron? No era ninguna ley. Fue una decisión voluntaria. Bernabé lo hizo voluntariamente. Bernabé vendió la heredad y voluntariamente trajo eso. Ellos vendieron la heredad y se quedaron con la mitad. Y Pedro le dice, ¿por qué no dijeron, Señor, te vamos a dar la mitad? Pero ¿por qué dijeron, te vamos a dar todo y nos quedamos con la mitad? ¿Es su plata? De lo que usted diga, pero no haga promesas que no cumplan, porque se meten en problemas. No había ninguna ley que los obligara. Pedro le dijo, no hay ninguna ley que los obligue a Ananías y Zafira. No hay ninguna ley. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué desvirtúan la verdad de Dios? Porque ellos pensaron que pertenecer a una multitud era suficiente. Porque ellos pensaron que pertenecer a una iglesia era suficiente. Porque ellos pensaron que ser cristianos de años era suficiente. Y por pensar eso, Pedro le dijo, Ananías, tú mentiste, no mentiste a los hombres, sino mentiste a Dios. Y eso hizo que cayera muerto. ¿Saben? Hay muchos que piensan que mienten a los hombres, pero en realidad están engañándose ellos mismos. Ananías pensó que estaba engañando a Dios y a los hombres, y él mismo se estaba engañando. Dice, pero por presumidos de algo que no eran, murieron. Cuando hay personas en la iglesia que presumen lo que no es, un día morirán. Un día morirán. Un día estarán apartados. Un día no entenderán el evangelio, o físicamente morirán también. Querían impresionar con su generosidad engañosa. Dice, incitándoles a hacer acciones personalizadas. Ellos dijeron, mi actitud personal
personal delante de Dios para que todo el mundo le viera. No, iglesia, usted no puede hacer actitudes personalizadas aquí, porque cuando usted está buscando actitudes personalizadas, está buscando aplausos. Cuando yo le digo en la alabanza, en la adoración, ahora vamos a aplaudir al Señor, es aplaudir al Señor. Pero hay personas que en medio de una buena palabra que ahorita posiblemente le estoy dando, y se emocionan y aplauden. Y dijo una pastora estos días, un pastor, dijo, si va a aplaudir, aplauda con su testimonio. ¿Sabe por qué? Porque Pedro le diagnosticó como pecado a Ananías lo que estaba haciendo. Pedro le dijo, Ananías, tú le fallaste al Señor. No dijo Pedro, mas Pedro no lo condenó ni lo mató. Dice, y el Espíritu se lo mostró a Pedro en discernimiento. Y Dios trajo juicio sobre Ananías, murió. Y hay una frase aquí, el silencio del cielo no es siempre, oiga muchachos, el silencio del cielo no es siempre un consentimiento, pues Dios odia el pecado. El silencio del cielo no es que Dios esté consintiendo el pecado, porque Dios odia el pecado. Un día vendrá el juicio. El silencio dice que Dios es tardo para la ira. El hecho de que usted esté haciendo cosas que no son y que no vea juicio no significa que Dios no lo vio. El silencio del cielo no es señal que Dios esté permitiendo su pecado. Un día vendrá juicio. Y Ananías y Zafira se unieron para lo malo. Les vino juicio ese mismo día. Y a las personas como ellos los enterraban el mismo día, porque su pecado era gravísimo. ¿Sabe? Cuando Dios se calla, no está diciendo, paso tu pecado por alto. Un día vendrá juicio. Porque hay personas que como Ananías y Zafira mienten y mienten y mienten, y como ven que no pasó nada, dicen, Dios está en silencio. Pero es mentira. En cualquier momento viene juicio. Y dice, muchas veces el silencio de Dios lo confunde a uno. Pero si lo confunde, es porque usted ha escuchado una voz rebelde o porque usted ha razonado la palabra de Dios. A mí no me debe confundir que si el vecino me dio 20,000 de vueltas de más, yo digo, Señor, ¿es tu bendición o es el diablo? A mí no me puede confundir eso. Yo tengo que tener claro que esos 20,000 no son míos. Cuando la persona dispone su corazón, como sube a la ventana, ¿se acuerdan? Que uno baja la ventana para escuchar y desarrolla el oído, como que la oreja espiritualmente se agranda, ¿no? Porque, así es en el corazón. Si usted se dispone a escuchar eso esta mañana. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que se confunden. Dijo, Señor, ¿esto es tuyo o es del diablo? Usted tiene que tener claro que lo que no es suyo no es suyo. Pero si se confunde es porque hay algo en su corazón que usted todavía consiente, y es coger lo que no es suyo. ¿Me está entendiendo? No hay confusión. No hay confusión. Entonces el que todavía lo ve como confuso es porque hay pecado en su corazón. Pero el que la tiene clara dice, mire Señor, esos 20 son suyos. Señor, se le cayó esta billetera con 5 millones, es suya. Hoy tan bobo, no es mía. Hay que tener claridad. Cuando no hay claridad en el corazón de la persona, se confunde y no sabe quién es quién. Pero cuando usted tiene claridad, usted no se confunde. Usted dice, esto es de Dios y esto no es de Dios. Si usted quiere, podemos darle un aplauso a Dios por esa palabra esta mañana entonces. ¿Sabe? Ananías dejó llenar el corazón. La palabra llenar en griego significa plero, que significa llenar completamente hasta arriba. ¿Qué significa? Versículo 5. Versículo 3 de Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué llenó? Diga conmigo, ¿por qué qué? ¿Por qué llenó? ¿Por qué se dejó saciar de esas cosas? Está bien por el pensamiento suyo y
Está bien porque luchamos con los pensamientos. Está bien porque luchamos para hacer el bien. Está bien porque luchamos para evitar el pecado. Luchamos, está bien. Pero ¿por qué Ananías permitió que Satanás llenara el corazón? O sea que voluntariamente Ananías razonó y el diablo dijo: listo, usted me está dejando, ahora venga, lo lleno. Porque entonces usted y yo diríamos: ¿no tenemos pensamientos malos? Sí, pero no los consentimos. ¿Pasan cosas malas por nuestra mente y nuestro corazón? Sí, pero no los consentimos. Y el reclamo de Pedro a Ananías es: Ananías, usted conociendo de Dios, ¿por qué se dejó saciar el corazón de Satanás? Si ya conoce la verdad, si ya sabe que está mintiendo, ¿por qué paró oído a eso? ¿Por qué paró oído al pecado? ¿Por qué le gustó más estar allá con esos amigotes del mundo? ¿Por qué le gustó más estar allá escuchando lo que no es? ¿Por qué? ¿Por qué dejó llenar su corazón? Entonces el problema aquí no es el dinero, pero cabe decírselo, ¿no? Lo que usted promete, cúmplalo. El centro de la palabra es: ¿por qué dejan llenar el corazón? Si saben que está mal hecho. ¿Por qué sabe que si ese hombre o esa muchacha le gusta, sigue detrás de ella? Porque un día va a caer. ¿Por qué sabe que si sigue hablando con esa persona va a caer en chisme y en murmuración? ¿Por qué sigue hablando con ella? ¿Por qué sigue haciendo negocios que no tiene que hacer? ¿Por qué sigue hablando con esa persona que le gusta solo la mentira? ¿Por qué? ¿Por qué sigue hablando? Si sabe que no está bien, un día Satanás le va a llenar el corazón. Y Dios va a traer juicio. Y alguien se las va a pillar. Y su hogar lo puede perder. Y puede perder su negocio. Y puede perder la vida cristiana. Porque Ananías dijo: yo no creo que Dios me vea. Voy a quitar la mitad de la idea. Así piensan muchos. Y el día que menos piensan, mueren. Espiritualmente, ¿qué es morir? No quieren volver a la iglesia. No quieren saber nada de Dios. Ya no es lo mismo. Dicen: normal, pues aquí está esta música, aquí está esto, aquí está lo otro. Normal. Ya están muriendo. Ya están jalándose para un lado. ¿Por qué? Porque están mintiendo y están jugando con Dios. Y otros, físicamente, como Ananías y Zafira, pueden morir. Que ya lo vamos a mirar más adelante. El diablo puede conseguir un control parcial de los corazones de aquellos creyentes que pecan con voluntad propia. ¿Cómo así? Satanás puede tener el control de algunos cristianos que pecan conscientemente, que saben que está mal hecho y lo siguen haciendo. El enemigo toma el control sutilmente y no le dice nada, solo se va detrás. ¿Usted ha visto los ladrones? Veía esta semana un video como un tipo robó el celular a alguien en el Transmilenio. ¿Y cómo le arrancó el celular? Y se lanzó a pasar la calle y venía un Transmilenio y ¡pum! Y lo atropelló. Ahora, mire esto. ¿Qué estaba haciendo el ladrón según el video? Chequeando. Chequeando nomás, con un amigo. Y alguien estaba ya chateando en su celular. Y el ladrón estaba chequeando. ¿Qué hace el ladrón? Lo está chequeando. Y si usted le sigue dando gusto, un día le va a llenar el corazón. Pastor, estoy enferma. ¿Por qué será, pastor? No siempre es por pecado. Pero ¿por qué será que no levanto, pastor? ¿Por qué será que en mi final, pastor, por qué será que? Porque usted es parce de Satanás. Y el que es parce con Satanás pierde. Usted debe ser parce del Señor, pero no de Satanás. Porque si sigue siendo de Satanás, le va a llenar el corazón. Y un día, quiera o no, vendrá muerte física o espiritual. Eso dice Ananías y Zafira. Sigue diciendo: Satanás le había sugerido que no lo diera todo. Él lo consintió. ¿Qué le dijo Satanás? La voz: no de todo, de una parte. Nadie se está dando cuenta. Sigue lo que está haciendo, fresco. Nadie lo está viendo. ¿Y qué hizo Ananías? Bajó la ventana.
desarrolló el oído, ¿lo escuchó? Por eso le dije al comienzo, hay que subir la ventana. Eso no vaya. Si no va un domingo, ¿qué pasa? Y si no va un miércoles, y hace un mes que no va, ¿cuál es el problema? Usted ora en su casa. Entonces la iglesia, ¿para qué la dejó el Señor? Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios es señal que usted está consintiendo la voz del enemigo. Y un día le va a llenar el corazón. Y el día en que se lo lleve, porque Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué dejaste que llenar? No le dijo, ¿por qué pensaste eso? Porque si hubiera pensado, dijo, hermano, váyase para casa y medítelo. Yo sé que la embarró, todos la embarramos, Ananías, pero es que usted bajó la ventana, hermano. Pero es que usted puso el oído, pero es que usted le paró bolas, pero es que usted voluntariamente cometió el error. Entonces aquí hay muchos que voluntariamente bajaron la ventana. Y un día las cosas de Dios la van a dejar de últimas. Y no van a entender. Porque mira, uno habla con las personas y dice, no entiendo qué me pasó, pastor. Yo venía lo más de bien, yo venía acá, pero no entiendo. Ahora, me voy a adelantar porque me cogió el día. Dice, Judas se dejó llenar el corazón del tentador también. La palabra tentar significa incitador. Judas se dejó llenar el corazón. Cuando Judas está comiendo en la última cena con Jesús, Jesús le dice, ve y haces lo que tienes que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás también le llenó el corazón. Si hay cosas que usted sabe que están mal hechas, si hay lugares que usted sabe que no tiene que frecuentar, si hay personas que usted sabe que le afectan su vida, que no son para bien, ¿usted qué hace allá? Si hay personas que lo alimentan de mala actitud, de comentarios que no son, de lo que no es, ¿qué hace allá? ¿Para qué baja la ventana? ¿Por qué habla? ¿Su mejor amigo es el que más habla? ¿O es el más grosero? ¿O es el más chistoso de mentiras? ¿Qué hace ahí? Un día se va a llenar el corazón. Un día se le llenará el corazón y ese día morirá. Pastor, yo escucho de vez en cuando tal cosa, o a veces me tomo mis tragos, o a veces hago algo así. Un día el enemigo le llenará el corazón y ese día se dará cuenta que estaba como el ladrón del Transmilenio, chequeándolo en qué momento le da papaya para robarlo. ¿Sabe, iglesia? Los jóvenes tienen con mucha frecuencia andar muy frescos y por eso muchos jóvenes se pierden. Muchos se pierden. Mentir al Espíritu Santo es un pecado que solo se le ocurre a Satanás. O sea que hacer cosas en contra de Dios es porque es Satanás quien le está hablando a su corazón. Entonces usted no diga, no, a mí me parece que eso de iglesia y eso, carreta, ahí está hablando Satanás. A mí me parece que el diezmo y la ofrenda, carreta, son pastores y ladrones, ahí está hablando Satanás. A mí me parece que la oración todos los días, yo no oro, no me ha pasado nada, ahí está hablando Satanás. Todo lo que vaya en contra de Dios es porque está siendo inspirado por Satanás. Entonces, Ananías y Zafira tienen el problema. ¿Cuál fue el pecado? Retener lo que prometieron. ¿Qué le dijo Pedro? Usted prometió algo, Ananías, y no lo cumplió. Ay, es que yo no sabía. Entonces no prometa nada. Usted dijo, voy a perdonar, perdone. Usted dijo, voy a empezar a hacer esto, hágalo. Usted dijo, voy a hacer esto, hágalo. Porque no hacerlo es inspiración de una voz que no es la voz de Dios. Si pensamos, perdón, vamos, por favor, en Hechos ponga ahí un dedito y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, 13. Santiago 1:13. Dice la Biblia, cuando alguno es tentado o incitado a lo malo, es incitado por Dios. Ay, es que Dios me puso esa prueba y caí, pastor. Ay,
Dios no tienta, Dios no incita al pecado. Y dice, por lo que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? De su propio deseo pecaminoso es atraído y seducido. No puede decir, Dios me permitió esto para enseñarme. ¿Sí? No crea. El que piense en contra de la palabra de Dios está inspirado en una voz que no es la voz de Dios. Por eso usted debe saber, y hoy le quiero aclarar solo ese término antes de seguir. Todo lo que vaya en contra de la palabra está inspirado por Satanás. Así que usted ya sabe, si va en contra de la palabra, hay alguien que le está montando guardia y en cualquier momento le va a llenar el corazón. Porque usted vino a este lugar no a perder el tiempo. Usted vino a este lugar a ser bendecido con la palabra de Dios. Usted vino a este lugar a ser libre por medio de la palabra de Dios. Usted vino aquí, madrugó, se bañó, desayunó, cogió transporte, lo que vaya pasado, y yo no voy a dejar, y menos Dios, que usted pierda su tiempo. Usted debe irse de este lugar con una palabra que le dé libertad, que le dé sanidad, que lo restaure y que lo haga caer en cuenta para que no siga en su pecado. ¿Usted dice amén conmigo? Amén. Sigamos. 1 Corintios 11:30. 1 Corintios 11:30. Esta palabra, cuando vamos a tomar la cena, resulta que en Corintio había gente que comía el pan y tomaba el vino y lo hacían viviendo en adulterio, lo hacían en su pecado, no se arrepintieron de su pecado, sino que cogieron el pan y el vino de juego. Y aquí dice en el versículo de 1 Corintios 11:30, y dice, por lo cual, leamos desde el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, ¿qué? Indignamente, sin entender el compromiso, el cuerpo de Cristo del Señor, juicio come y bebe para sí. El que lo come por comerlo, el que lo come por ahí, eso es como los novios, se acuestan para probar a ver si siguen o no siguen. Y no saben el problema que se meten. Y el versículo 30 dice, por hacer eso con la cena, por lo cual hay muchos que, ¿y qué más? Y debilitados entre vosotros. Y dice Pablo, y muchos se han muerto. ¿Por qué? Por jugar con Dios, por ignorar a Dios. Entonces, aquellos que lo ignoran, físicamente están a punto de morir, eso lo recibe Dios. Y espiritualmente muchos ya se secaron. ¿Por qué? Porque ignoraron al Espíritu, porque ignoraron la palabra, porque se suben a un púlpito sin orar, porque se suben a adorar sin orar, porque enseñan la palabra sin orar, porque quieren servir sin orar. Estos no son fuerzas humanas, porque van a un grupo sin orar, porque se discipulan con propósito que no se hagan las cosas con entendimiento, iglesia, para que vea la gloria de Dios. Por eso muchos no han visto la gloria de Dios, porque ignoran al Espíritu Santo. La enseñanza que a mí me deja esta frase que le voy a decir: si Jesús lo hace, yo lo hago, pero si Jesús no lo hace, yo no lo hago. Si Jesús se toma una pola, yo no la tomo. Pero Jesús no me enseña que se toma una pola, pues yo no la hago. Si Jesús me enseña que irme a trasnochar, a mentir, a meterme a un motel, a apostar con juegos de azar, a meterme con lo que no es, si Jesús me enseña que yo puedo jugar con la tentación, con mi amiguita que me gusta, pero no, si Jesús me dice que yo puedo hacer eso, yo lo hago. Pero si Jesús me dice que no, no lo hago, porque un día Satanás llenará el corazón y morirá. Esa es la palabra. La palabra no tiene más sentido. Dijo un pastor, la respuesta de la palabra está en la palabra. Lo que diga la palabra, eso es. ¿Usted en realidad quiere cambiar su vida? Pues decida cambiar su vida. Si usted quiere ver respuestas, tome decisiones esta mañana. ¿Cuál fue el pecado? Retenerlo. Ananías y Zafira son culpables. Lo consintieron en su corazón porque pensaron
pensaron, se unieron los dos. Mire, son culpables por esto. Porque le dijo, Ananías, no demos todo. Y Zafira dijo, listo, no demos todo. Se unieron. Cuando usted hace algo conscientemente, muere. Entonces le voy a decir algo. No se queje, porque usted sabe que su pecado lo está matando. No se queje, más bien tome decisiones claras. Y como empecé con Juan 18, aprenda a escuchar la voz del Señor. Y la voz del Señor está en su palabra. Lo que diga la palabra, eso es. Amén. Y seguimos. ¿Saben? Por allá en Jeremías 5, el Señor dijo, vaya conmigo a Jeremías, no salga de Hechos, vaya a Jeremías 5. El Señor me decía esta semana algo. Y es una palabra para que usted se levante. Esta palabra no lo estoy enjuiciando. Pedro no enjuició a Ananías, no le dijo a Ananías, la embarraste. Yo no estoy enjuiciando a usted esta mañana, le estoy diciendo dónde está el error. Y dice Jeremías 5:5, y el Señor está hablando a un pueblo, y le está diciendo, versículo 4, Jeremías 5:4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. ¿A quién les estaba hablando? A los que están deleitándose en la impiedad y en el pecado. ¿Sabe cómo les dice? Ciertamente son pobres. La palabra pobre en el hebreo es que viven colgando todo el tiempo, viven colgados. La palabra es colgar. Pobre es uno que vive colgado en todo, en espíritu, en amor, en familia, en afecto, en dinero. Ese es un pobre, vive colgado todo el tiempo. Dice, estos impíos, dice, estos son pobres, han enloquecido, no saben para dónde van, pues no conocen el camino, están perdidos del juicio ni el juicio de su Dios. Dice el versículo 5, iré a los grandes, dijo Jeremías, voy a ir a otros conocedores del Evangelio y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Fue a los grandes. ¿Y qué dice? Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. Aunque conocían, aunque servían, rompieron el yugo. Por tanto, dice el versículo 6, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera de ellos que saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado y se han aumentado. Así es el pueblo. ¿Saben? Así son las personas. Y más adelante en otro versículo dice, los sacié de todo y se fueron al adulterio. Cuando una persona es saciada de todo de manera instantánea, rapidito se va para el mundo. Por eso a muchos no les ha llegado, porque Dios los está guardando. Porque cuando les llega, rapidito se van para el mundo y no quieren saber nada más de Dios. ¿Sabe? La palabra es clara esta mañana. Lo primero, la enseñanza de Ananías y Zafira, ¿cuál fue? Limpieza de la iglesia. ¿Qué hizo Dios? Limpió la iglesia. Ananías y Zafira murieron. Y toda la iglesia, ¡wow! ¿Esto es verdad? Claro que es verdad. Usted va a ver hermanos que llevan tiempo y todo, y un día los ve por allá. Y la iglesia, no, es que no tengo tiempo, no, es que no sé qué. Ese hermano murió. Ese hermano está muerto espiritualmente. Algo pasó. No diga, no, es que Dios, no fue Dios. Ananías y Zafira consintieron su oído y entró el enemigo. No fue Dios, fue que consintieron. Entonces lo primero que vemos acá es que hubo limpieza en la iglesia. Lo segundo, que hubo un desarrollo de santidad en la iglesia. La iglesia dijo, hombre, esto es en serio, nos vamos a meter más con Dios. Eso fue lo segundo que produjo esa actitud, esa es la mano de Dios. Y lo tercero, en el libro de Hechos, pues vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? Versículo 12 de Hechos 5. Léalo conmigo, por favor. Hechos 5:12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes allá donde Salomón. ¿Sabe qué vino a la iglesia? Más milagros, más sanidades, porque los hipócritas infiltrados murieron. Dios saca lo hipócrita y lo escondido, lo saca. Hay una palabra en el Cantar de los Cantares 2:15. Cazad las zorras pequeñas, las zorras que echan a perder las viñas.
Y ya le he explicado a muchos y le quiero decir, las zorras pequeñas, las vides son de 2 metros, las uvas. Y las zorras, cuando se paran en 2 patas, pueden medir 1,20 y se comen el racimo. Entonces solo arrancan el racimo. Pero las zorras pequeñas tienen que subirse por el tallo, por entre las ramas, romper todo para llegar al racimo. Por eso, lo pequeño que usted está viendo es lo que más le está haciendo. Lo que usted ve pequeño. Y lo voy a decir en el nombre de Jesús. Discipúlese. Dios nos llamó, hermano, va a venir zorras que les ganaron, zorras que les están cogiendo ventaja y que les están dañando la cosecha. ¿Sabe? Ananías y Zafira cayeron no por culpa de Dios, bajaron la ventana a escuchar lo que iba en contra de Dios. Y cuando usted escucha todo lo que va en contra de Dios, se llama rebeldía. Y la rebeldía tiene como consecuencia muerte física y espiritual. Y quiero devolverme a Juan 18. Juan 18:37. Y dice, Juan 18:37. Dice la palabra del Señor. Le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tu rey? Yo le pregunto esta mañana, ¿luego Jesús no te sanó? ¿Luego Jesús no te restauró? ¿Luego Jesús no te dio salvación? ¿Luego Jesús no está haciendo cosas contigo para que bajes la ventana y escuches la voz del diablo que te lleva en contra de la palabra? ¿No sabes quién eres? Dice, respondió Jesús: tú dices que yo soy rey y yo para eso he nacido. Dice que tú eres un pastor. Me dijo hace años alguien que fue mi primer matrimonio. Me dijo un primo para allá en 2º grado. Así, ¿y usted cómo se hizo pastor? Que Dios me hizo pastor. Dame permiso que voy para la ceremonia. Nací para ser pastor. ¿Para qué nació usted? ¿Para qué nació? ¿Para qué lo trajo Dios a este mundo? Para que baje la ventana y escuche lo que no quiere escuchar. La verdad de Dios es la que lo va a sostener. No importa lo que pase. Y sigue diciendo el versículo para dar testimonio a la verdad. Y termino con el versículo con que empecé. Aquel que es de la verdad, ¿qué? Si usted está caminando con la verdad, usted va a empezar a escuchar la verdad. Pero si usted hoy se dio cuenta que no está caminando con la verdad y que todo el tiempo baja la ventana para escuchar las voces que van en contra de Dios, un día Satanás llenará el corazón y morirá como Ananías y Zafira, física o espiritualmente. Pero hoy el Señor, como siempre, trae una palabra de oportunidad. Vengan a mí los cansados, los cargados, los desanimados, los que han jugado conmigo, los que no me han creído, porque hay alguien haciendo fila para robarlos y para matarlos. Póngase de pie y haga usted su oración de Dios. Señor, gracias. Allí que me están viendo, en el nombre de Jesús, no importa la nación que me estés viendo, hoy declaro sobre sus vidas que viajan las ondas por acá. Y en el nombre de Jesús, los problemas que habían venido no son porque
Señor,